Es un placer recibir en Radio Sefarad a Manuel Bermúdez Vázquez, autor de este libro. Hola, Manuel. Hola, buenas tardes Raquel, ¿qué tal? Encantados de tenerte aquí para hablar de Ramban, de Sí, señor. Maimónides. El subtítulo, Manuel, es Vida y legado del erudito judío, pilar fundamental de la filosofía medieval. Tú eres Ujú. profesor titular de filosofía en la Universidad de Córdoba, la patria Sí. de Maimónides, además, así que se aunan dos cosas muy importantes en ti para poder, bueno, pues hablar de Maimónides. ¿Qué es lo primero que quieres que el público lector sepa con este libro? Bueno, en realidad la idea principal es tratar de divulgar la filosofía y la propia vida de Maimónides. Desde mi punto de vista, su trayectoria biográfica está repleta de elementos que son importantes en el tiempo que nos está tocando vivir. Una recuperación de la tolerancia, el respeto por el otro, la inteligencia, el trabajo. También esa palabra ahora que se usa tanto, que yo todavía no estoy muy cómodo con ella, el de la resiliencia, ¿no? Es un autor cuyo pensamiento es valioso, cuya vida es interesante y que creo que vale la pena poner en valor en el año 2025, en este que estamos, y sobre todo en el siglo XXI. Tal y como yo lo veo, Maimónides es un autor que puede convertirse también en nuestro tiempo en un referente. Tiene multitud de cuestiones vinculadas al desarrollo intelectual que valen la pena, desde su papel primordial para, por ejemplo, para los traductores, hasta el enorme peso que tiene como filósofo y en su época también como médico y como teólogo. O sea, gran parte del pensamiento judío va a, va a estar muy influenciado por la figura de este filósofo cordobés. Y Ujú. entonces creo que el afán de la editorial, cuando me hicieron el encargo, era justamente divulgar en un tono claro, conciso, sin demasiada alaraca, la vida y el pensamiento de este autor. Y creo que lo hemos conseguido, porque en los pocos meses que lleva en la calle el libro, todas las retroalimentaciones que he recibido han sido muy positivas y estoy particularmente orgulloso del resultado. Sí, tenemos que felicitarte. Eh, ¿Qué Maimónides conocemos? El Maimónides, filósofo, por supuesto, el ser humano que tenía sentido del humor, como descubríamos Sí, hace muy poco, que tenía mucho sentido del humor, como descubrimos eh, sí. gracias por ejemplo, José Martínez de la Universidad de Granada, que descubrió, ya sabes, ese, ese trazo de Maimónides Con su haciendo una propia letra, ¿eh? lista. Con su Exacto. propia letra, eso, manuscrito en su Sí, propia mano. sí. ¿Cuál es tu Maimónides, Manuel? Pues yo me quedo con el Maimónides tolerante, el humanista, el hombre que llevaba una vida de sacrificio por los demás, el que, según su propio testimonio, se levantaba antes de que saliera el sol, acudía a la corte del sultán, se ocupaba de los problemas médicos del sultán, la familia y de la gente que hubiera en la corte. Poco después del mediodía regresaba a su casa, se la encontraba llena de amigos y enemigos, de judíos y no judíos, de ricos y pobres que estaban buscando justamente un médico que les curaba, apenas descansaba para comer, en ocasiones caía desfallecido por el agotamiento, cuando se hacía de noche tenía todavía una larga lista de espera, los atendía a todos. Su único día libre el sábado lo dedicaba a la sinagoga, a formar a los jóvenes judíos, a servir de referente intelectual y referente moral, ese hombre que sabe responder a las cuitas de las comunidades judías del Mediterráneo a través de sus famosos responsa, que son esas respuestas que él hacía a las preguntas que le mandaban. Ese es el Maimónides humano que a mí me gustaría reivindicar y el que Ujú, creo que vale la pena, además de su pensamiento, evidentemente, recuperar en este siglo XXI. ujú. Actualmente, ¿qué podríamos aplicar de la filosofía de Maimónides en lo que tiene que ver con la situación que atravesamos, con la situación que se está viviendo en Oriente Próximo, por ejemplo, la crispación política, eh, iba a decir en España, pero en casi cualquier Claro, lugar, ¿no? claro. Pues eso es También sí. Maimónides nos responde en Sí, esos temas. allá desde el siglo XII, porque esto me nace en 1138, muere en 1204, podemos sacar mensajes muy valiosos en nuestro tiempo, eh, que él deja escritos hace ya 8 siglos o 9.
lo primero que se me ha venido a la cabeza es que en este momento de polarización, de enfrentamiento, una figura como la de Maimónides nos permite recuperar ese necesario atemperamiento de la pugna constante a la que estamos enfrentados y parece que abocados y habría que evitarlo. Entonces, ese Maimónides tolerante y humanista el que creo que hay que recuperar y que nos manda un mensaje desde el siglo XII ahora. Ese habría que recuperarlo. Luego también las propias y honestas dudas intelectuales que este hombre va a tener. Su obra filosófica principal, que se titula Guía de Perplejos, algo así, que no es como una guía, la guía Repsol, no, es un guía para perplejos. ¿Qué es un perplejo? Pues un perplejo es una persona que en su tiempo no sabía conciliar bien el discurso teológico frente al discurso científico. Entonces, en ese intento por hacer compatibles ambos discursos, él escribe un libro muy difícil, muy extenso, pero muy valioso, donde su filosofía va indagando paulatinamente en la manera que tenemos de conocer la realidad, como eso está además imbricado en los elementos religiosos que van a estar muy presentes en la obra de Maimónides. No olvidemos que es un destacadísimo rabino, ¿no? Entonces, insisto en la palabra tolerancia, que es la que estoy repitiendo aquí casi como una letanía, ¿no? Porque es la que se me ha venido a la cabeza al escuchar tus preguntas, ¿no? Ese afán por comprender al otro, por integrarlo, un hombre que se vio perseguido, que tiene que abandonar su ciudad natal, Córdoba, calculamos que con menos de 10 años, que luego se asentará en Fez y tendrá que abandonar Fez, que le va a costar mucho trabajo poder llegar a una ciudad y desarrollar su proyecto vital, porque los judíos han sufrido persecución en su momento prácticamente en todo el Mediterráneo. Entonces, un hombre así ¿qué mensaje mandaría al siglo XXI? Pues un mensaje de comprensión, de tolerancia, incluso de pacifismo. Entonces, si nosotros asistimos a este aumento de la pugna, de la presión, estas guerras ignominiosas que no se pueden nombrar de la cantidad de daño que van infligiendo, pues ahí habría que recuperar ese legado inmortal de Maimónides. Ujú. Hablas, Manuel, de legado y Misné Torah y la Guía de Perplejos no son solo libros fundamentales para el judaísmo, ¿no? También lo son para el resto de las culturas, de las religiones, de las identidades. Hombre, la Mishneh Torah o la segunda Torah tiene una influencia que es difícilmente explicable desde fuera del ámbito judío. Dicho de otra manera, Maimónides recoge toda la tradición teológica, incluso legal del judaísmo y lo transforma de una manera que va a perdurar 9 siglos y sigue estando vigente. O sea, toda la espina dorsal del pensamiento judío nace con Maimónides. De modo que los pensadores judíos de los últimos 9 siglos han estado bebiendo en mayor o en menor medida de la Mishneh Torah. Luego, en el caso de Guía de Perplejos, es verdad que es un libro medieval, que la filosofía medieval aquí en España en los últimos años está un poco capiti disminuida, cada vez recibe menos atención, pero no podemos olvidar una cosa que es fundamental. La filosofía medieval es la que va a moldear nuestra forma de entender la realidad. El nacimiento de las universidades, la escolástica, la presencia de pensadores como Aristóteles, que va a conocer Maimónides, ese cambio a la hora de entender la realidad va a ser fundamental. Y entonces, digamos que nuestros abuelos intelectuales, que son esos pensadores medievales, no pueden ser desdeñados, porque sin ellos no seríamos como somos ahora, ni nuestra realidad sería como es ahora. Ujú. Eh, Manuel, Maimónides, a quien tú conoces también, ¿no? Después de este trabajo de tantos años, Sí, sí. Y ¿crees que muchos años que he hubiera, estado, ¿eh? Muchos por años, que me eso, costó, Raquel. Sí. lo sabemos, Mm. ¿crees que hubiera querido ser más médico que rabino, más filósofo que médico, más Buena pregunta. Oh, qué maestro, pregunta. más maestro que erudito? Bueno, más maestro que erudito es una tontería lo que acabo de decir, pero ¿cuál crees que es la identidad nuclear de Maimónides? Qué magnífica pregunta. La verdad que honestamente no sabría cómo responderla. Ahora, dándole una vuelta, primero quiero decir que el Maimónides médico, el Maimónides filósofo, el Maimónides teólogo, incluso el astrónomo, también el lógico, porque uno de sus primeros libros, un libro de lógica, yo creo que son todas caras de una misma figura. Maimónides, como un genio que es, porque es un hombre de una inteligencia abrumadora,
era un personaje poliédrico, significa que tiene muchas caras. Y siendo poliédrico y complejo, todas y cada una de esas caras configuran una personalidad genial y magnífica como la de Maimónides. Ahora bien, habida cuenta de que conocemos con cierta precisión cómo vivía este hombre, nos damos cuenta que en los últimos años de su vida, yo creo que su afán principal era cuidar a las personas, curarlas, tratarlas bien. De modo que hay un elemento clave que va a ser ese Maimónides médico, que al final de su vida tal vez tenga una mayor relevancia. Lo que no quita que no sea un teólogo de una importancia fundamental, un rabino que va a responder con humanismo a la petición de ayuda de esas comunidades judías perseguidas en todo el Mediterráneo, incluso en Yemen. Hay una respuesta, una carta de respuesta a los judíos de Yemen que le dedico mucho tiempo al libro porque me parece una joya. También el Maimónides filósofo, todos tienen su papel, su rol que desempeñar en esta figura de un hombre que sufre mucho en la vida, cuyo hermano David muere cuando ellos apenas llevan unos años en Fustat, el actual El Cairo, de modo que eso va a suponer Una una enorme ruptura. trampa, una ruptura. Él trae una depresión que le va a durar varios años, que va a sobrevivir milagrosamente a ese bucle de pensamiento negativo y triste, que va a tener que cambiar, porque va a ser un momento en el que periclita su biografía. Él va a tener que abandonar el estudio y buscarse un empleo que pueda dar de comer a su familia extensa, lo habitual en aquella familia judía en las que había varios hermanos, es que algunos se dedicaran a ganar dinero y otro, por ejemplo, al cultivo de la Torá o al estudio, a los estudios bíblicos. Él va a tener que buscarse la vida y ahí un hombre que sobrevive a esa situación sale pues acrisolado de esa situación de crisis y afortunadamente con el tiempo pues su bonomía, su generosidad, su bondad en general pues va a dar resultados, digamos como si el karma existiera. Al final un hombre de esta talla va a ver recompensada su buena voluntad para con los demás. ¿Quieres añadir algo más para animar a Pues nada, nuestros que oyentes a leer este Maimónides? pues a mí me gustaría animar a que leyeran el librito de Maimónides a los que nos están escuchando, porque es un libro divulgativo, es un libro claro, que pone en valor un autor que aunque parezca muy remoto, es bastante actual. Hay un capítulo entero dedicado, por ejemplo, a la reflexión que hace Maimónides sobre la ética en la guerra, o sea, si es posible poner un mínimo de moralidad en ese conflicto, en ese antagonismo radical que es el conflicto armado. Es un autor que creo que hay que recuperar, un autor, un hombre bondadoso, que también tenía su genio, ¿eh? No pensemos que era un timorato, no, no, era un hombre también que tiene su genio. Creo que vale la pena echarle un ojo, es un libro que se lee muy rápido, se tarda en leer 6 horas y media o 7 horas, según hemos puesto de manifiesto con algunos lectores, o sea, sería una semanita, 1 hora diaria de este bálsamo para la vida que sería la biografía y la filosofía de Maimónides. Y se lo recomiendo como si yo fuera médico a los que nos están viendo. Como si fueras un colega de Maimónides también, en esa faceta. Muchísimas gracias, Manuel. Ha sido un placer hablar contigo. Les recomendamos este libro a nuestros oyentes, editado por Almuzara, y te esperamos aquí siempre en Radio Sefarad, siempre que quieras. Muchísimas gracias, Raquel. Que paséis un magnífico día.